para que el Señor, hermano, nos envíe, además de la lluvia, el alimento que necesita nuestra alma y que solo Él puede alimentarlo con su palabra. Amén. Así que oramos y en la oración pues siempre poniendo estas necesidades. Por asuntos de trabajo también. Y fortaleza en algunos hermanos y hermanas. Levantamos nuestras manos y oramos. Padre, gracias por esta noche que has enviado la lluvia, Señor, para traer tras ella el alimento. Gracias, Señor, y gracias por traernos y poder estar delante de tu presencia. Padre, ponemos delante de ti estas necesidades para que tú, Señor, pongas tu mano en cada una de ellas, Señor, y glorifícate, sanando a los enfermos, abriendo fuentes de trabajo y llevando en los hermanos, en los hogares, la fortaleza, Señor, la bendición y la victoria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, conforme a tus misericordias. Gracias. Y ahora háblanos a todos. Tócanos mientras tu palabra es dada. Tócanos con tu Santo Espíritu, Señor, de tal manera que nuestros corazones se dispongan y estén siempre dispuestos para honrarte, para servirte, para hacer tu voluntad, Señor. Y aún envía salvación y vida eterna en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22. Y leemos del verso 1 en adelante. Dice un amén si ya lo tienen. Capítulo 22, verso 1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como en la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramoth de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramoth, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque ahí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios,
para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mataron o los mató. Buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndole entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaida, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, desde el capítulo anterior habíamos comenzado a ver, pues, hermanos, toda esta catástrofe, el inicio, pues, hermanos, de, ¿cómo decirle?, del desastre que tuvieron, hermanos, estos reyes por haber apartado el temor de Dios de sus corazones. Entonces aquí a la muerte de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, dice que comenzó a reinar Ocosías. Ya esto lo hemos hablado, que de los hijos pues tenía que ser el mayor el que reinaría, pero aquí lo que pasó fue de que habían matado a los demás y había quedado un menor, que es precisamente Ocosías, y este fue el que comenzó a reinar, hermanos, y dice ahí que solo reinó en Judá 1 año. Ahora, hermano, el escritor hace un resumen, porque lo que hemos leído es un resumen. Si usted quiere verlo detalladamente, hermanos, todo esto lo puede leer en Segunda de Reyes, desde el capítulo 9 al 11. Ahí va a tener, hermano, una amplitud de lo que aquí precisamente se estaba narrando. Ahora, hermanos, el escritor hace un resumen, como dijimos, de los acontecimientos del rey de Judá y del rey de Israel, llamado Joram, hijo de Acab. Y para que no se revuelvan ahí los que ponen atención a la lectura, había un Joram que murió, que era hijo del rey Josafat de Judá. Pero este Joram, hermano, era hijo del rey de Israel, de Acab, para que no haya pues confusión ahí. Una vez con los hermanos lo meditamos, porque antes de esto aparecen los 2 Joram. Entonces Joram hijo de Judá, Joram hijo de Israel. Entonces o es hijo, o es de Israel o es de Judá, le decían los hermanos, y nos estábamos haciendo ahí un poco enredado, pero aquí está aclarado pues, hermanos, que este Joram era hijo, hermanos, del rey Acab. Entonces lo que aquí se está narrando es que Dios había traído ya, hermano, el juicio para la casa de Acab, es decir, del rey de Israel, mientras en la casa de Josafat, que también, hermanos, a Josafat le había revelado que en su generación pues vendría el juicio,
y no sobre él, porque él fue como dice aquí, hermanos, un hombre que buscó de corazón a Dios. Entonces el juicio vendría sobre los hijos, la generación pues de Josafat. Entonces vemos aquí que empieza el juicio, hermanos, contra la casa de Acab, rey de Israel, mientras en la casa del rey Josafat, con el rey Ocosía, hermano, apenas empezaba ese juicio. Fíjense cómo viene dándose todo esto, hermanos, a causa de que estos reyes, hermanos, apartaron su corazón del temor de Dios. No anduvieron en los caminos, hermanos, de Dios, como lo fueron sus padres, sino que todo lo contrario, hermanos, se rebelaron y reinaron en contra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Cuando un cristiano se rebela, tiene que entender que se pone en contra de Dios, porque comienza a menospreciar los principios, comienza a menospreciar el consejo de Dios. ¿A quién le gustaría que le menosprecien los principios? A usted como padre que aconseja a sus hijos, a sus hijas, y hijo, yo te aconsejo, y toma el consejo del extraño, que lo va a destruir, porque el consejo de los padres, hermano, es para preservar la vida de los hijos. Sin embargo, ahí están las rebeliones, eso, hermano, hasta el día de hoy. Y es más fácil tomar el consejo del amigo, entre comillas, que es un consejo para mal y que al final lo termina destruyendo. Entonces, queridos hermanos, lo que aquí el mensaje que nos deja este capítulo 22 es que nosotros como cristianos tenemos necesidad para un cuidado sobre el consejo que podamos estar recibiendo. Pablo dice: examinar todo. Examinarlo todo, es decir, tener cuidado. Porque el problema de nosotros es que agarramos el consejo de acuerdo a nuestra concupiscencia, es decir, a nuestra conveniencia. No lo tomamos, hermanos, en el sentido pues que es para bien de nosotros, sino que lo vemos como enemigo. Y el que se muestra amigo viene y lo tuerce todo y lo lleva precisamente a la perdición. Y aquí lo más terrible es, y esto ha sucedido en la vida cristiana, el consejo de los padres a sus hijos. Qué horrible, hermanos. Yo no sé, pero yo he visto desde el principio estos bebés que ustedes llevan ahí, y que ahí las tienen, hermanos, las de sala cuna, y que por misericordia de Dios, pues esos bebés están recibiendo, están siendo ministrados, ¿verdad? Y están siendo cuidados por Dios. Usted mismo se alegra que va a traer a sus hijos, y si en el bus se oye una alabanza o en la casa se oye una alabanza, usted mira que su bebé aplaude y usted dice: qué lindo. Pero el problema es que lo mira como un muñequito, como que le han puesto 2 baterías y comienza, y no lo toma en serio. Y ese niño ahí va creciendo y pasa, hermano, a la par de la sala cuna, donde se le enseña a los niños para llegar a la adolescencia, donde están pues allá al final, y luego vienen a ser parte de la congregación. En ese lapso de tiempo, hermanos, se comienzan a destruir, y mayormente se destruyen por el consejo que usted le da. Primero miran sus acciones, que usted siempre procede con hipocresía, y además que procede con hipocresía, llega un momento donde el hijo, hermanos, mira extraño aquello, lo que está haciendo papá y mamá, y les pregunta. Y viene la inteligente la mamá y el sabio el tat. Es que uno no hay que dejarse, hijo. Hay que ser humilde pero no tonto. Y comienzan a aconsejarlo
y al final los pierde. Hermano, ¿por qué será que mi hijo, él fue un bebé aquí, creció, se desarrolló, pero ¿por qué se me extravió? ¿Por qué se fue a la maldad? Y yo, hermano, para no ofenderlo, no sé, hermano, no sé por qué, ni yo lo entiendo, hermano, no lo comprendo. No, dígame la verdad, dice, porque son tan, ¿cuál sería la palabra para no ofenderlos a ustedes que son tan sinvergüenza? ¿Cuál sería la palabra? Descaro. Descaro, ¿va? Tan descarados que todavía no comprenden, dice. Pues si usted con su testimonio y con su consejo los destruye y los aparta. Entonces, para ser como papá y para ser como mamá, dice el joven cuando está llegando a la adolescencia, no. ¿Quién es el culpable? Aquí dice que la madre de Ocosías, de este rey, lo aconsejaba para mal. Lo acabamos de leer. Dice ahí que le aconsejaba que actuara de una manera impía, dice el verso 3. La propia madre. En vez, hermanos, de hacer un compendio, hijo, yo creo que es necesario, como dice la Escritura, preguntar por las sendas antiguas. Andad en ella y reposará vuestra alma. Hijo, de tus antepasados cercanos, tu bisabuelo Josafat fue un gran rey y un buen rey, y buscó de corazón a Dios y le fue bien y prosperó. Después su hijo, que fue tu abuelo o tu papá Jorán, desechó el consejo de Dios y anduvo por los caminos malos. Entonces comparemos ahí en dónde está el éxito de un reinado, de un ministro. No sea tonto, hijo, no sea baboso. Hay que ser humilde, pero no tonto. Póngase las pilas, despierte, porque aquí también hay hipócritas. Su madre le aconsejaba a que actuara impíamente. Ahora, esto no quita la responsabilidad, porque estamos hablando de un hombre, según aquí leímos, como de 42 años. No era un niño. Porque hay muchos que se la quieren llevar, hermano, tan humilde, y se la quieren llevar de ignorante. Es que yo no sabía, hermano. Podemos haber recibido el mal consejo del niño, pero crecemos, estudiamos. Llegamos a un momento donde ya pensamos, ya nuestro cerebro, hermano, ya distingue, ya discierne entre el bien y el mal, ya discierne entre lo dulce y lo amargo. Por eso la Escritura dice: paraos en los caminos, deténganse y examinen el camino que llevan. No sean como las bestias del campo que ahí van. Usted sabe que cuando abren, hermano, los corrales, si es un ganado, no crea que llega que el hombre se pone frente ahí, vaya, salgan mis ¿qué? Mascotas. No, él de lado jaluna y ese ganado sale, hermano, que si está ahí, esto se lo lleva y lo matan, lo pisotean todo. Y muchas veces dice la Escritura que el comportamiento de los hombres es como las bestias del campo. Paraos, deteneos y preguntad por las sendas antiguas, andad en ella
y reposará vuestras almas. Diga gloria a Dios. Todos los reyes tuvieron la oportunidad con Dios. Ocosías tuvo la oportunidad. Dice casi al final que cuando lo mataron, hermano, en vez de dejarlo tirado ahí como un animal, dijeron: no, es hijo de Josafat, fue un buen rey, uno que tenía el corazón de Dios. No, démosle sepultura como es debido, honrémosle no por lo que él hizo, sino recordando al padre de él. Por eso tuvieron misericordia de él, porque tuvieron memoria. Usted no lo ahorcó porque conocía a su papá que era bueno. No, o sea, siempre es la onda lo que está diciendo aquí. Fue la consideración que se hizo. Necesitamos tener cuidado de los consejos que recibimos, porque pueden ser para vida o pueden ser para muerte. Y lamentablemente la mayoría toman el consejo que lleva a la muerte. Amén. Entremos a los detalles. Fíjense lo que dice aquí. Hablando de Ocosías, que empezó a reinar. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Los consejeros que tuvo Joram, su padre, ahora aconsejaban a este nuevo rey. Lamentablemente, dice ahí, lo aconsejaron para su perdición, para que actuara impíamente. Es decir, él buscó el consejo y lo recibió. ¿Qué mejor y qué protección puede encontrar sus hijos sino el consejo del padre y de la madre? ¿Ah? ¿Sí o no? Los mejores amigos son los padres que puede tener un hijo. Pero por desgracia, la madre que tuvo lo aconsejó para que actuara impíamente. Luego va donde los consejeros, los príncipes que eran consejeros de su padre Joram, y lo aconsejan para su perdición. Qué triste, ¿verdad? Por eso dice el libro de los Salmos, el Salmo 1, lo lee en su casa, dice que la senda de los malos no prosperará, sino que son como el tamo que arrebata el viento. Nos encanta que nos aconsejen de acuerdo a nuestra concupiscencia y no de acuerdo al camino de Dios, a la voluntad de Dios, a los cuales usted llama amigos, y son sus peores enemigos, porque lo están aconsejando para lo peor, para su perdición. Ahí donde viene aquel que dice: prefiero las heridas. ¿De quién? Del que me ama, que los besos del que me aborrece. Y esta triste y tragedia de estos hombres hasta el día de hoy, afuera y en los creyentes. Por eso la importancia de leer las Escrituras, porque ellos te van a dar un equilibrio en tu vida. Vas a conocer el bien, el mal,
y vas a ver que el mal lleva a la muerte, el bien lleva a la vida con Dios. El temor de Dios es tan importante. Por eso dice la Escritura que es el principio de la sabiduría. Sabio aquel que teme a Jehová. Y cuando dice el temor de Jehová es que sigue el consejo de la ley, de la palabra de Dios. Eso lo dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que se deleita en la ley, en la palabra de Dios. Lea el Salmo 1. Ahí está el equilibrio. Y nosotros como padres decimos que amamos a nuestros hijos y los aconsejamos mal. Y nos volvemos muchas veces, hermanos, condescientes con ellos, no sé cuál es la palabra, y no los aconsejamos. Y les aprobamos, hermanos, el mal camino que toman. Es increíble, hermano. Teniendo la palabra de Dios en su mano. ¿Sabía usted, hermanos, que la iglesia al principio no tenía a la mano lo que tenemos nosotros a la mano? Eso es lo que se le llama tradición. Que lo recibían todo audiblemente, es decir, por boca de los apóstoles. Hasta que hubo uno de ellos, el primero que escribió el evangelio, que fue Marcos. El caso, hermanos, de Teófilo. Y yo me imagino este médico llamado Lucas, ver el anhelo de Teófilo de conocer la verdad. Y eso le motivó precisamente, hermano, a Lucas, el médico, de sacar este evangelio que lleva su nombre y luego el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí le dice, para que conozcas la verdad. Y dice que indagó, dice que examinó, dice que tuvo cuidado en escribir y no escribir cosas que no eran. Juan, por ejemplo, dice que si se hubiese escrito todo con referente a Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Pero estas se han escrito. ¿Se da cuenta de ese detalle? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Lucas tuvo ese cuidado. Fue diligente. No anduvo ahí, hermano. ¿Usted qué piensa de Dios, hermano? Voy a hacer un libro. ¿Qué piensa usted? Pues yo creo que Dios es amor y nos ama a todos. La cosa, y no estoy de acuerdo con eso de ser ortodoxo y eso que son, no sé, pues, como que no han salido todavía, han quedado prendidos en el pasado. Gloria a Dios. No, este fuera el ministro mejor y no su servidor. Voy a escribir el libro de acuerdo a eso. Y la palabra de Dios es dada no para estar sometiendo a la gente, sino para que fuesen libres y que puedan hacer lo que quieran, porque Dios es amor, según el sabio aquí, fulano de tal. Y poner ahí, todo esto lo indagué diligentemente. No, y si usted quiere escrituras que se escribieron en los tiempos bíblicos, va a encontrar que le llaman libros que no son inspirados. Hay un canal, Historia Channel, donde hablan de todos esos libros y lo hablan como que fueran, hermanos, con más autoridad que la misma Biblia, la Santa Biblia. Y la gente lo cree, porque lo exponen de una manera tan, hermanos, como que si fuera la palabra de Dios. Y todos esos libros fueron escritos por gnósticos, que más adelante ya lo hicieron como una ciencia
y se llaman agnósticos. Este hombre sí buscó el consejo, dejó que su madre lo aconsejara, luego el consejo de los príncipes, y parecía ser que tenían el mismo espíritu, es que tienen el mismo espíritu. Eso me dijo el hermano tal, y eso pienso yo, tenemos el mismo espíritu, sí, de perdición, para tu perdición, lamentablemente. Porque lo que la madre aconsejó, a lo que le aconsejaron los príncipes, concordaba con el consejo de la madre. Pues voy bien, dijo Josías. Sí, bien perdido, totalmente perdido. Solo 1 año reinó y murió trágicamente bajo el juicio de Dios. Fue ejecutado, al igual que Jorán, el rey de Israel. Los dos fueron ejecutados. Usted sabe que Jorán no fue, hermano, sepultado con los reyes por el mal que había hecho. Pero en Ocosías hubo misericordia. Y hubo misericordia porque se acordaron diciendo, es hijo de Josafat. Por Josafat le vamos a dar honores, sepultura a este hombre. No por lo que él hizo, sino por su padre, Josafat. ¿Se da cuenta qué importante es la vida del padre? El consejo de los padres con los hijos. Porque bien lo hubieran dejado como el otro. ¿Y dónde enterramos este? Entiéndanlo allá afuera. ¿Cómo lo van a enterrar con los reyes que tuvieron temor de Dios? Pero, miren, no, dice, no, enterrémoslo en la sepultura de los reyes, por cuanto fue hijo de Josafat. Ahí podemos ver la protección del consejo. Acuérdese que cuando se habla en el capítulo 11 del libro de Hebreos, cuando se habla, por ejemplo, de Abel, que hasta el día de hoy dice, todavía se da testimonio de la obra de ese hombre. Así también Josafat fue un precedente para que tuviesen misericordia de Ocosías, pero con todo ello fue ejecutado, porque Dios, hermano, comenzó el juicio y lo comenzó por Israel, la casa de Israel. La casa de Israel fue el primer pueblo que fue llevado a la esclavitud por los sirios. Después fue llevado la casa de Judá por los babilónicos. Porque todavía Dios, hermanos, que había prometido, hermanos, a David, que no faltase lámpara en el reino de Judá. Dice que hubiese siempre un descendiente de David ahí. Pero no fue una promesa, ya lo estudiamos, no fue una promesa perenne para ellos, porque les puso condiciones. Pero la promesa eterna que se le hizo a David es de acuerdo a la promesa del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que reinará en la casa de David. Amén y amén. Verso 5. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Jorán. Y dice el verso 7, pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Jorán. Y es ahí donde quisiera que nos detuviéramos, el cuidado de la fuente que recibimos. Cuando recibimos el consejo, ¿de qué fuente lo estamos recibiendo?
¿De dónde está saliendo ese consejo? ¿Del temor de Dios o está saliendo ya de las concupiscencias de la carne? De los deseos de la carne, que pueden hacernos sentir bien, porque dice: yo te respaldo, yo estoy contigo, y se siente bien. Como dice por ahí la escritura, hermanos, que hay caminos que nos pueden parecer buenos, pero al final es camino de muerte. Proverbio 14, verso 12, léanlo en su casa. Hay camino que al hombre le parece, hermanos, que es bueno, pero al final son caminos de muerte. Entonces no es asunto si nos parece o no nos parece, es asunto de tener discernimiento. Y el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, da discernimiento. De tal manera que podemos tomar decisiones buenas, que nos van a doler, por supuesto, porque estamos en la carne. El hecho que nos duela no quiere decir que no estamos haciendo el bien. Nos va a doler. No vamos a estar de acuerdo, pero sí vamos a entender que es el camino que lleva a la vida. Y lo que parece bueno me está llevando a la perdición. Examínese a sí mismo. ¿Por qué no ha crecido en la vida cristiana? ¿Por qué se ha quedado con la mayoría ahí como alma en pena? ¿Nunca se ha preguntado eso? Cuando fue llamado para brillar, cuando fue llamado de acuerdo a los propósitos de Dios, en el cual Dios está dispuesto a honrarlo y darle un nombre como el nombre de los grandes, como se le dio a David. Pero ahí está en medio. ¿Sigue siendo el mismo o peor? Y ninguno de los dos es bueno. El cántico que ese de David: me sacaste del anonimato. Y eso tiene su precio. Tener temor de Dios, seguir el consejo de Dios, que es el camino a la vida, tiene su precio. Obviamente te van a odiar. Obviamente la mayoría no va a estar de acuerdo contigo. Obviamente. Lo que debes de procurar siempre es que estás complaciendo el corazón de Dios. Y los que me honran, dice el Señor, yo los voy a honrar. Yo quiero que nos vayamos a Tesalonicenses. Al Nuevo Testamento, a las epístolas. Eso lo puede hallar antes de Timoteo o después del libro de Colosense. Primera Tesalonicense. Me dice un amén si ya lo tienen. Capítulo 5. Verso 21. ¿Qué dice ahí? Porque aquí está hablando de eso, de tener cuidado del consejo que recibimos. ¿Qué dice ahí? Primera Tesalonicense capítulo 5 verso 21. ¿Qué dice? Examinarlo todo, retener lo bueno. Examinar es tener cuidado, ser diligente. Retener lo bueno, es decir, que el consejo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que hizo la voluntad de Dios, que actuó de acuerdo a la voluntad de Dios, como Dios esperaba de él y como Dios espera ahora de nosotros. Examinarlo todo.
Está bien, busque el consejo del hermano, del hermano. Hermano, estoy pasando esto. Y si alguien busca el consejo de usted, porque miran en usted un hijo de Dios, una hija de Dios, un servidor de Dios, una servidora de Dios. Pero viene usted y abusa. Y el consejo que da no es el camino de Dios. O todo lo contrario, está dando el consejo de acuerdo a la voluntad de Dios. Examinarlo todo y retengan lo que es bueno. Es decir, detectar, discernir que viene de Dios para la vida. Verso 22, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 22? Absteneos, va para los que buscan nombre ahí de hijos, póngale absteneo a su hijo. Absteneos de toda especie de mal. Todo aquello que parece bueno, pero no viene de Dios. Todo aquello que parece bueno y que te es agradable. Chispa, chispa. No, no, dice ahí, no, absteneos de toda especie de mal. Por muy bueno que parezca. Y dígale al brother y a la sister, que no sé qué es eso, pero dígale, gracias brother, gracias sister, pero no es el consejo que yo busco. Quiero el consejo que me ponga en el camino de la vida, no de la muerte. Suficiente he tenido para que usted venga y agregue más mal a mi vida. Bienaventurado, ¿qué dice? El hombre que no anduvo en el consejo de los malos, ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Es decir, no puede compartir con ellos. No puede. Pero eso te va a escuchar y ¿qué se cree este? Se cree santo. No es que se crea santo, no se quiere contaminar. Intentó, pero ustedes no dieron lugar. Entonces el que discierne la palabra de Dios, lo que hace es apartarse. ¿No dicen ustedes mejor solo que mal acompañado? Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Dice el verso 20, no menospreciéis las profecías, es decir, la palabra de Dios. Y para eso traten de que no se apague en vosotros el espíritu, para estar alerta siempre. Esa es la protección que tenemos y deberíamos de tener todos como cristianos. Miren, hermanos, no sé ustedes, uno cuando se enferma y está acostumbrado a trabajar y todo, se siente como preso, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Entonces, en vez de estarse matando ahí, llenándose de prejuicio, agarre la Biblia y tómelo por el lado amable, como dice la profeta Chimoltrufia, y busque a Dios a través de las Escrituras. Conozca a Dios, conozca sus pensamientos, su voluntad. Su servidor, eso es lo que hace, y hasta el día de hoy a veces me llaman y me dicen, ¿qué está haciendo? Estoy leyendo, estoy escribiendo, estoy investigando, porque tenemos la tecnología. Entonces estoy investigando ahí si Sansón era ateniense,
o era judío, o era hebreo, y todo eso. No, no, no. Investigar la historia para que estemos en el camino, porque usted sabe que una de las cosas de Satanás, estrategia de Satanás, es confundir y pretender confundir al cristiano y hacerle ver, hermanos, que no procedemos de Jesucristo, porque lo toman, hermanos, en la religión, y que solo los que son de la religión que ha sido más antigua, esos son los cristianos. Falso. Falso. No se trata de algo externo, porque entonces se hubiera anulado a Jesucristo, porque le volaba merengue día y noche a los fariseos. Era para acusarlo que estaba haciendo división y que los quería sacar de ahí, de la religión judía, cuando lo que Jesús enseñó fue que todo era, hermanos, y que todo iba de acuerdo al propósito de Dios. Un seguimiento. Los judíos y el pueblo judío fue levantado para que de ahí saliera el Mesías, el Salvador del mundo, y que no solamente iba a ser bendición para su pueblo, sino para las naciones, para los gentiles, dice la Escritura, y eso lo dice el Antiguo Testamento. Entonces todo era una continuidad, y por eso él habló en la Santa Cena, habló diciendo: este es el nuevo pacto. Un pacto de sangre entre Dios y los hombres, su sacrificio. Y después de resucitado les dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando ellos andaban como discípulos, les dijo: no vayáis por la tierra a los gentiles. Pero eran los gentiles los que buscaban a Jesús. ¿Ah? La mujer samaritana, el centurión romano, y cuántas personas, como aquella persona que era de otro lugar, era extranjera, que le fue a pedir por su hija, y el Señor le dice: no es bueno darle de la mesa el pan a los perrillos, ¿verdad? No sé qué son perrillos. ¿Qué son perrillos? Perros, ¿va? Entonces, no es bueno. Pero la fe de aquella mujer dijo: sí, dice, pero los perros, dice, comen de las migajas que caen de la mesa. Y le dijo: mujer, grande es tu fe. Porque en estos tiempos se le dice uno de estos y se ofende y se va. Me dijo perro, perro me dijo. A mí. Ahora imagínense una mujer, me dijo perra. Pero esta mujer le dice: grande es tu fe. Tu hijo ha sido salvo, le dice, tu hijo. Porque le dijo: sí, Señor, es cierto, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros, es decir, quitárselo a los hijos para dárselo a los perros. Sí, Señor, le dice, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Eso se llama sabiduría. La actitud contraria se llama torpeza. Torpes para hacer, ¿qué?
el bien, inteligentes para el mal. Y para que, ya saben, vamos a terminar, para que no les agarre la lluvia. Aquí están las consecuencias, verso 7, pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Jorán, porque habiendo venido salió con Jorán contra Jehú, hijo de Ninsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Esto lo puede encontrar, lo que sucedió aquí con amplitud, en Segunda de Reyes, ya le había dicho, en el libro de Segunda de Reyes, ahí va a encontrar del 9 al 11 lo que estaba sucediendo aquí. Cuando dice que esto venía de Dios, es que Dios ya había decretado juicio sobre la casa de Acab. Y con la casa de Judá empezaba. Como estaba Ocosías ahí y andaban los príncipes, entonces Jehú, además de hacer el juicio contra la casa de Acab, pues aprovechó que estaban los príncipes, los consejeros de Ocosías, unos hermanos de Ocosías, y los mató a todos también. Ahí empezaba, hermanos. Entonces dice verso 9, buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder retener el reino. Entonces sucedió lo que tenía que suceder. Atalía, su madre, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero había ahí una sierva, dice que era hija del rey, Josabec, tomó a Joás, un hijo de Ocosías, era el menor, el último, lo escondió entre los demás hijos del rey, a los cuales estaban matando, pero le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabec, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joaida, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto Atalía reinaba en el país. Es decir, Atalía usurpó el trono de Judá. Más adelante vamos a ver que la madre o la suegra de Jorán, hermano y abuela de Ocosías, también usurpa el reino de Israel, pero termina también en tragedia. ¿Cuál es la lección aquí? Es precisamente tener el cuidado de qué fuente estamos nosotros recibiendo el consejo que necesitamos. Por muy brusco que podamos hacer o podamos ser. Aquí vamos a encontrar profetas, bueno, no vayamos lejos, Juan el Bautista. Hermano, no andaba con adornos, se puso en el camino donde venía Herodes y le dijo: no es bueno que andes con esa mujer porque es la mujer de tu hermano, ¿verdad? Es decir, que ese patada al pecho, no andaba con decoro ni nada, ¿verdad? Pero al final lo mismo, porque yo conozco personas que tienen decoro en decir las cosas y siempre ofenden a los otros, se ofenden. Es que el que anda mal se ofende, se lo digan patada al pecho o se lo digan con decoro, siempre sale ofendido. Yo al principio me alegraba, yo decía: estos sí son cristianos, porque me decían:
Hermano, si usted mira algo mal en mí, dígamelo, hermano. Ay, gloria a Dios, dije yo. Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios. Entonces cuando llegaba el tiempo, varón, venga, no es bueno lo que está haciendo. ¿Y por qué no? Y usted me dijo. Nos pasa como Moisés, que agarramos la vara. Y la agarramos 1, 2, 3 veces la vara. Pero al final esa vara trae juicio. Y tiene autoridad. Amén. Amén. Cierre sus ojos. La pregunta no es qué clase de consejo quisiera usted. ¿Cómo quisiera el consejo usted? Porque no es asunto lo que queramos. Jesús en el Getsemaní le dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. Hacer la voluntad de Dios. La misma palabra dice que la disciplina trae tristeza, pero es vida. Al final podemos ver los resultados y decir: gracias, Señor, porque aunque me sentí mal y sentí que te volviste como enemigo contra mi vida, pero ahora me doy cuenta que fue todo lo contrario. Y los amigos que me aconsejaron el mal eran los enemigos. Levante sus manos y como una oración decirle que no me falte tu presencia.